Vamos a comenzar con el primer módulo de la materia Introducción a la física del estado sólido. La física del estado sólido, o de manera más general, de la materia condensada, se interesa en las propiedades de materiales no biológicos con los que interactuamos diariamente. Busca, por ejemplo, determinar si un material es estable o si tiene transiciones de fase de un estado de la materia a otro. Se interesa tanto en las propiedades eléctricas, magnéticas, elásticas y como también en la respuesta de esos materiales ante estímulos externos, si fue una fuerza externa o un campo externo. En la física del estado sólido tenemos una gran diversidad de comportamientos, vemos sistemas metálicos, aislantes, magnéticos, superconductores, superfluidos, entre otros, y la materia condensada se interesa en entender por qué se producen esos comportamientos, cómo modificarlos y también trata de predecir nuevos comportamientos de la materia. Un sólido es en general un sistema de muchas partículas, del orden de 10 a la 23 partículas, y no resulta interesante ni tampoco muy útil conocer el comportamiento de cada una de esas partículas. En nuestro caso van a ser electrones y núcleos que componen los átomos de nuestro sólido. Así que vamos a usar herramientas de mecánica estadística para tener una descripción global del sistema, un comportamiento estadístico colectivo. Como vamos a estar a temperaturas bajas, o sea, suficientemente bajas para que el sólido sea estable, los efectos cuánticos van a ser importantes y muchas veces van a dominar la física del sistema. También vamos a necesitar algunas nociones de electromagnetismo para ver la respuesta de nuestro sólido ante campos externos. Y también vamos a necesitar algunos conocimientos básicos de física atómica y molecular. Veamos ahora cuáles son las escalas de energía a las que vamos a trabajar. La dinámica interna de los núcleos en general es relevante solamente para escalas de energía mucho mayores a un electronvolt, y un electronvolt equivale a unos 10.000 Kelvin, que es una temperatura mucho mayor a la temperatura típica de estabilidad de los sólidos. Así que a los fines prácticos vamos a poder olvidarnos de la dinámica interna de los núcleos y tratarlos simplemente como partículas puntuales. Para entrar en el reino de los sólidos, o de manera más general la materia condensada, tenemos que ir a escalas de temperatura menores a los 1000 Kelvin en general. Y nosotros en esta materia nos vamos a centrar en los sólidos y en particular en los sólidos cristalinos. No nos vamos a meter con sólidos desordenados como los vidrios o con líquidos, con sistemas que tienen orden de corto alcance, ni nos vamos a meter con lo que se conoce como materia condensada blanda. El primer paso que tenemos que dar es armar el hamiltoniano de nuestro sistema, de nuestro sólido. Como decíamos recién, los sólidos son estables a temperaturas en las que es irrelevante la estructura interna del núcleo atómico. Así que vamos a considerar a los núcleos como cargas puntuales con masa m mayúscula y carga menos z por E. E es la carga del electrón, que es negativa, y z es un número entero, que es el número de protones que tenga ese núcleo en particular. Y los electrones también son cargas puntuales con masa m minúscula y carga E. Entonces, para construir el hamiltoniano vamos a necesitar tener en cuenta las interacciones. Nos va a interesar solamente la interacción de Coulomb entre los núcleos y los electrones, porque la fuerza gravitatoria es 10 a la 36 veces más chica que la de Coulomb, así que podemos despreciarla completamente. Y la otra cosa que vamos a tener en cuenta es la energía cinética de los núcleos y los electrones. Entonces el hamiltoniano de nuestro sólido, nuestro sistema de átomos, de nuestro material, que es este H, va a tener una parte que es puramente asociada a los electrones, H sub B,
tenemos la energía cinética de los electrones, hay n sub e electrones, p sub i es el impulso del electrón iésimo, y tenemos la interacción electrón-electrón. Vamos a evitar contar la interacción de un electrón consigo mismo, y acá en esta suma, con esta notación, estamos sumando sobre i y sobre i', así que ponemos el 1 medio para no contar dos veces la interacción. Entonces tenemos la interacción de Coulomb, que va con la carga del electrón al cuadrado y depende del módulo de la diferencia de los vectores posición de los dos electrones, o sea, depende de la distancia entre ellos. En el hamiltoniano también tenemos una parte que corresponde solamente a los núcleos, h sub n, que es completamente análoga. El número de núcleos es n sub n, usamos p mayúscula para el impulso de los núcleos y m mayúscula, que hemos dicho, también para su masa. Y los núcleos interactúan entre sí también con una repulsión coulombiana. Estos R mayúscula son las posiciones de los núcleos, ¿sí? J y J' son los índices de núcleo. En esta expresión, para simplificar la notación, estamos escribiendo solamente un hamiltoniano que tiene átomos todos del mismo tipo, así que todos tienen el mismo Z. De no ser así, tendríamos que tener zetas con índice que nos indican qué tipo de átomo es. Y nos quedaría el producto del Z de un átomo por el Z del otro átomo. Además, vamos a tener una tercera parte en este hamiltoniano que da cuenta de la interacción entre los electrones y los núcleos. Vamos, que queda con signo negativo porque es atractiva. Y depende de la distancia entre el electrón iésimo y el núcleo Jésimo. También, en general, uno tiene que incluir en el hamiltoniano lo que se conoce como correcciones relativistas, que son términos de un desarrollo en potencias de la velocidad sobre la velocidad de la luz. Aparece una serie de términos. El más relevante es el llamado del acoplamiento spin-órbita, que no vamos a considerar en esta materia. Y también uno puede incluir en el hamiltoniano la presencia de campos externos, ¿sí? Un H externo que nos va a permitir aplicarle campos magnéticos o eléctricos al sistema. Entonces, el programa que tenemos para resolver los problemas de materia condensada es relativamente directo, ya que tenemos el hamiltoniano. Lo único que tenemos que hacer es resolver la ecuación de Schrödinger, en general dependiente del tiempo, y eventualmente poner un baño térmico para analizar ese tipo de situaciones. Ahora, el programa es directo, pero es imposible de llevar a la práctica, porque la ecuación de Schrödinger es en general imposible de resolver para un número grande de átomos. Digamos, con computadoras clásicas uno llega a tener la solución para 10 átomos, y 10 átomos está muy lejos de ser un número suficientemente grande como para que las propiedades del material no dependan de él. Digamos, en general se parece muy poco a las propiedades de un sólido las que obtenemos para un sistema de pocos átomos. Entonces hay que usar una estrategia que no es esta directa, sino que hay que recurrir por un lado a modelos simplificados que dan a veces una descripción que es solamente cualitativa, pero que permiten tener una comprensión de lo que está ocurriendo, de los fenómenos que estamos observando, digamos, porque es aislante un material, porque es metálico, ese tipo de cosas. Podemos obtener esa física a partir de un modelo simplificado, aunque no describe de manera precisa un modelo, un sistema físico en particular.
Otra cosa que se hace es utilizar métodos numéricos, pero en general en algún punto hay que usar una aproximación que no está controlada, ¿sí? En algunos casos particulares funcionan muy bien esas aproximaciones y en otras fallan completamente. Muchas veces los casos más interesantes son cuando esas aproximaciones fallan. Pero hay métodos muy poderosos numéricos que permiten para una gran variedad de sistemas de obtener sus propiedades con mucha precisión. Otra opción, cuando uno no sabe demasiado del material que quiere investigar, es usar un modelo fenomenológico, digamos. Uno tiene cierto comportamiento y escribe un modelo que da una descripción que es compatible con la simetría que tiene problema y con las observaciones experimentales, y en general los parámetros para ese modelo fenomenológico se obtienen de un experimento. En esta materia nos vamos a focalizar en el estudio de modelos simplificados. Estos son modelos aproximados que van a describir el comportamiento de una gran variedad de materiales. O sea, eso es en cierto sentido una ventaja, permiten entender qué es lo que está ocurriendo en muchos materiales al mismo tiempo, sin ir a los detalles de un material en particular. Y además sirven como referencia para el estudio de sistemas más complejos. Muchas veces uno puede agregar la complejidad a un problema de manera secuencial, y sirve de mucho tener un modelo básico, simple, que describa los aspectos fundamentales del problema. Y además estos modelos simplificados son muy útiles y divertidos también porque en algunos sistemas físicos uno puede escribir el hamiltoniano, armarlo como uno quiera. Uno puede pensar, bueno, en una computadora cuántica, por ejemplo, o en sistemas de átomos ultrafríos, en redes ópticas. Uno prepara el sistema en un estado inicial, aplica el hamiltoniano y lo mide. Así que eso da una nueva vida. Uno puede contrastar los resultados que tiene para estos modelos simplificados con experimentos de manera directa. En lo que sigue vamos a ver cómo ir simplificando el hamiltoniano inicial que teníamos para tener resultados y ver cómo estos describen algunas propiedades de los sólidos.